la metáfora de este monstruo bíblico todopoderoso, el Leviatán, para hablar del Estado. Y de alguna manera nos relatan que la mayoría de economías modernas, economías de mercado, necesitan de un poder centralizado que garantice un cierto nivel de calidad institucional y de que permita el establecimiento y el cumplimiento de estas instituciones para que funcione de manera adecuada la economía de mercado. Y nos dicen que lamentablemente este Leviatán es muy volátil. A veces el Leviatán no es tan poderoso y tenemos el problema de un Leviatán ausente, en palabras de estos dos autores, es decir, un Estado débil que no puede proveer servicios públicos, que no puede garantizar el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad, a su población, y eso conlleva a un mal desempeño económico y básicamente es la condena para el subdesarrollo. Pero por otro lado también hay otro problema que se va a otro extremo, que es tener un Estado o un Leviatán demasiado poderoso, que llega a rayar en el abuso y en el autoritarismo. Esto le llaman el Leviatán despótico los autores. Y bueno, ese Leviatán también genera problemas porque aunque es un poco más eficiente en términos de lograr un mejor desempeño económico, la gente que vive oprimida por un Leviatán despótico pues no puede alcanzar el objetivo de vivir en libertad. Entonces, nos dicen que hay un equilibrio muy delicado entre ese Leviatán despótico y la ausencia de Leviatán, que es lo que ellos llaman el Leviatán encadenado, que es un Leviatán, es decir, un Estado muy poderoso, pero con grandes contrapesos, ¿no es cierto?, de poder, que permitan, de alguna manera, ¿no es cierto?, balancear ese poder del Estado con el poder de la sociedad para lograr un Estado funcional. Y a eso le llaman el Leviatán encadenado. Y dicen que, bueno, el camino que lleva a ese Leviatán encadenado en realidad es un pasillo muy estrecho, es un equilibrio muy delicado que alcanzarlo no es tan fácil, ¿sí? En el caso de América Latina, y eso es lo interesante porque hacen un análisis de la región, ellos dicen que el Estado en América Latina, por su propia historia, ha evolucionado a una figura que la califican de Leviatán de papel, donde el Estado, por un lado, es débil porque no puede proveer servicios públicos de calidad, servicios de educación, de salud, garantizar la seguridad de las personas, resolver los conflictos, garantizar la infraestructura productiva. Entonces, por ese lado, tenemos una especie de Leviatán ausente, pero en cambio, por su herencia colonial y la acumulación de instituciones en la organización del poder político de carácter oligárquico, también tenemos un Leviatán autoritario al mismo tiempo, sobre todo cuando hay que reprimir a la población de América Latina que está inconforme con la situación y se queja por la diferente injusticia social y la falta de oportunidades. Entonces, Acemoglu y Robinson usan este calificativo, el Leviatán de papel, para calificar la situación de los estados en América Latina y decir que básicamente el problema del Estado de América Latina es que es ausente, débil, al momento de hacer cumplir la ley, garantizar el acceso a servicios públicos y garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero en cambio es tremendamente fuerte y represivo cuando tiene, ¿no es cierto?, que de alguna manera parar o controlar o reprimir las protestas ciudadanas. Entonces, ese es el término, es en realidad de Acemoglu y Robinson, y tiene que ver con toda esta historia del Estado en América Latina, por eso lo tomamos ahí. En este año hemos hecho 2 publicaciones semestrales del Leviatán de papel, donde hay algunos artículos. En el primer volumen que salió de este año, que salió en enero del 2021, hay 4 artículos. El primero se llama Los amplios desbarrancaderos de América Latina, que lo escribí yo. Y este artículo lo que busca es exponer estas ideas que les he conversado un poquito, hacer una reflexión sobre la obra de Acemoglu y Robinson y sobre este tema del Leviatán de papel. Entonces, a quien le interese, el artículo está ahí. También hay un artículo de Martín Mejía y Maurice Burak, que se llama Populismo, el espejo sin reflejo, rasgos comparativos y diferencias del populismo en los casos sudamericanos de Argentina y Ecuador, que es muy interesante. Está otro artículo que se llama El Guasipungo en Ecuador, Orígenes, Características y Abolición, por Rafael Rosales García, que nos habla de esta historia, de esta institución tan conocida en la historia de Ecuador,
Y finalmente tenemos un artículo que se llama Reservas Internacionales, Desafíos Fiscales y Banca Central en Dolarización, que discute de alguna manera temas un poco más actuales en torno al esquema monetario. En un segundo volumen tenemos 3 artículos. Este volumen salió en julio de este año y es el emprendedor schumpeteriano innovador y su importancia para el desarrollo de América Latina. Es un artículo escrito por Aldo Salinas Aponte. Un segundo artículo que se llama Dirigir una empresa, gobernar un Estado, élites económicas ecuatorianas y sus mecanismos de incidencia política, escrito por Anaí Makarov. Y finalmente uno sobre la historia económica de Ecuador, que se titula El Banco Central del Ecuador y la plutocracia, de Juan Pazimiño. Bueno, esos son los artículos que tenemos. La idea que vamos a cerrar este año es compilando estos 2 volúmenes en un solo libro. Pero bueno, los volúmenes por separado de manera digital están disponibles para ustedes en la página web del Instituto de Investigaciones Económicas y los invito, pues, si hay el interés, a revisarlos, comentarlos y compartirlo con sus diferentes redes de académicas y de investigación. Muchas gracias. Gracias, Mateo. Gracias por tu exposición. A continuación, ¿está prendido el micrófono? Ahí está. No sé si me viste, Mateo, sí. Sí, muchas gracias, Pablo. A continuación, vamos a ver la presentación del boletín de indicadores sociales, empresariales y ambientales que nos va a dar la profesora Andrea Yegel. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Qué gusto poder compartir esta tarde con ustedes y presentarles respecto al boletín de análisis de indicadores sociales, ambientales y económicos que hemos venido trabajando a lo largo de este año. Ok. Bueno, básicamente, ¿cómo nace este boletín? Es muy importante mencionar que este es un trabajo conjunto que trabaja en el marco de una alianza entre la empresa consultora Simple Analítica de Datos y la PUS, específicamente la Facultad de Economía, específicamente a partir del OPSA y del Instituto de Investigaciones Económicas. ¿De dónde nace la necesidad de generar este boletín? Y básicamente se centra en un boletín que busca generar un análisis de indicadores sociales, ambientales y empresariales con una emisión semestral y artículos tipo editorial. En este sentido, este proceso sale de la necesidad de que hoy por hoy contamos con muchísima información, tanto de datos como de investigaciones, que de alguna forma nosotros creíamos que era necesario empezar a consolidar en el marco de preguntas de investigación, en el marco de temas específicos que nosotros pensábamos que podían ser importantes en el marco de la coyuntura para poder establecer una síntesis y un documento estilo artículo editorial muy corto que nos puede indicar los principales hallazgos. Específicamente, el proceso de ser participativo con la Universidad Católica y la empresa Simple trabaja en 4 puntos claves. Inicialmente, la definición de los temas de función del contexto. Hoy por hoy, ¿qué es importante y cuáles son los datos relevantes que nos permiten entender de mejor manera algún tema en particular respecto a temas sociales, ambientales o empresariales?
Seguidamente, hacemos una revisión documental. ¿Qué es lo que se ha investigado? ¿Cuáles son los principales estudios que respaldan? Y también se han preguntado respecto a este tema, no solamente nacionalmente, sino también internacionalmente. Adicionalmente, conjugamos información de fuentes de información públicas para que también nosotros podamos dar uso a esa información. Finalmente, identificamos estos hallazgos y con relación a la evidencia empírica podemos nosotros también empezar a entender y relativizar los datos en función de la situación de Ecuador y la situación internacional. En este sentido, después de este todo proceso en el cual trabajamos participativamente, generamos ya el diseño y distribución del documento final. Para contarles brevemente, en estos 2 años, hemos venido trabajando específicamente con 3 publicaciones, las cuales están nuevamente en la página de la Universidad Católica, en la Facultad de Economía, para que ustedes también puedan obtener información respecto a ello. Tenemos 3 puntos claves con los que hemos abarcado de forma transversal. En nuestra primera publicación hablamos de la violencia de género, cuando la autonomía económica no es suficiente y nos adentramos respecto a qué era la situación específica de la violencia en la mujer con el Ecuador. Adicionalmente, trabajamos con la transición de las áreas de cultivo, de la soberanía alimentaria, respecto a la exportación agrícola, y trabajamos con la información del SPAC para poder entender qué es lo que estaba pasando con los cultivos. Y finalmente, hicimos un recorrido de los indicadores financieros en el tejido empresarial para poder entender de mejor manera qué es lo que estaba pasando. En nuestra segunda publicación, trabajamos en el ámbito social respecto al embarazo adolescente, cuáles son las implicaciones y las principales cifras dentro del Ecuador y a nivel internacional. Adicionalmente, en el marco empresarial, abarcamos información respecto a la recaudación del impuesto a la renta, el crecimiento económico diferenciado de los sectores en el marco de una pandemia, para poder entender qué es lo que estaba pasando y cómo se estaba dinamizando este problema. Finalmente, en la tercera edición, trabajamos con accesos a la tecnología. Prepandemia y durante pandemia, ¿existían brechas de acceso a TICs o a conectividad en el marco del área urbano-rural? Justamente eso nosotros queríamos evidenciar respecto a la información del 2019 y 2020. Y finalmente hicimos un análisis general del tejido en el marco de la emergencia sanitaria para entender la destrucción o creación de empresas que se han venido dando en este periodo. Como les comentaba, podemos identificar varios indicadores que se van calculando en función de fuentes de información pública. Trabajamos con proyectos o investigaciones que también otros autores han trabajado para poder nosotros transversalizar la información. En el ámbito específicamente ambiental, podíamos como poder ver las dinámicas intertemporales respecto a los productos, cómo han venido trabajándose en términos de cultivos, qué ha pasado con el cacao, qué ha pasado con el banano. Y finalmente, en el sector empresarial, por ejemplo, veíamos algunos datos específicamente también de la dinámica del empleo, la estructura del empleo, saber que hoy 9 de cada 10 empresas, por ejemplo, son microempresas. ¿Qué pasa y cómo esto ha venido de alguna forma absorbiendo esta crisis? Todo esto hemos podido abarcar en las diferentes publicaciones del ISAE, que están pues súper invitados a que puedan leerlos, y estamos próximos a hacer la última publicación respecto a en el ámbito social, la pobreza, poniendo rostro a la pobreza. ¿Cuál es la caracterización de la pobreza en el Ecuador? Adicionalmente, una evolución de los indicadores financieros y el tejido empresarial post-pandemia, considerando que existen las últimas publicaciones de las encuestas o los registros administrativos que se dieron en este último semestre. En este sentido, por favor, todos invitados a que puedan ser parte de estos hallazgos, de esta evidencia que de alguna forma no solamente genera un análisis específico, sino considera información de diferentes fuentes y transversaliza efectivamente la evidencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Como ustedes pueden ver, la facultad está produciendo una cantidad de información y de opinión sobre la situación del país, y eso es un alto valor agregado que estamos dando a la sociedad, que esperamos que sea revisado, visto por todas las personas que están interesadas en los hechos sociales, políticos, económicos de este país. El próximo boletín que presentamos es el de Oikodata, y nos va a hacer
nos va a acompañar Andrés Rodríguez, el profesor Andrés Rodríguez. Chévere, buenas tardes con todos. Vente, Fer. Buenas tardes con todos, es un placer y es un gusto para nosotros, en este caso como docentes y exalumnos de la Facultad de Economía, poder presentar y anunciar el primer aniversario del primer boletín de economía industrial del país. Hace un año, en la Semana del Economista anterior, pudimos nosotros lanzar a la sociedad, porque a la final ya comentaré un poquito más cuál es el objetivo de este boletín. Sin embargo, tenemos ya el primer año del primer boletín, como mencionaba, de economía industrial del Ecuador. Este boletín es un trabajo en conjunto entre el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la empresa Oeconomics Consultora Económica, en la cual sus socios son 2 profesores y exalumnos de la Facultad de Economía, que a la final el espacio que hemos creado, tanto desde el punto de vista del boletín como los otros, que ya más adelante lo vamos a detallar, pues efectivamente había sido un espacio creado para que los propios estudiantes de la Facultad de Economía sean ellos los primordiales y la piedra angular para la elaboración de estos boletines. De nuestra parte hemos decidido que justamente yendo en esa misma línea, doy más bien la presentación a Fernando Escobar, el coordinador de los sectorialistas, siendo estudiante de la Facultad de Economía, a que nos presente los resultados que hemos tenido durante el año 2021 con respecto al boletín, al evento y al club de Oicodata. Así que más bien muchas gracias a todos y Fernando, por favor, para que nos expliques. Listo. Bueno, muchas gracias, Andrés. Como les comento, yo soy actualmente consultor junior en Oeconomics, consultora económica, y también soy estudiante de 7º semestre de la facultad. Bueno, pero lo que nos concierne aquí un poco es hablar sobre el Oicodata. El Oicodata en sí podemos mencionar que tiene 3 espacios o 3 divisiones en las cuales se agrupa. La primera es el boletín, tenemos el evento público y tenemos el club. Vamos a hablar, empecemos por el inicio, un poco el Oicodata, lo que es el boletín. ¿Cuál es el propósito del boletín? El boletín en sí, valga la redundancia y el uso de la palabra de boletín, es que sea un informe de economía sectorial. Lo que busca es dar un análisis de los mercados, pero arrojarlo desde una perspectiva en la cual los propios partícipes de estos mercados nos den los resultados. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos la intención de tener el acompañamiento de la empresa privada, donde los mismos entes oferentes, donde las personas demandantes y las empresas e instituciones reguladoras nos brinden información y donde nosotros trabajemos para desarrollar y detallar este boletín en el cual arrojamos los resultados de un mercado específico. Ahora, acompañado de este boletín tenemos lo que es el evento público. En este evento público, que es una presentación, nosotros desarrollamos el boletín, lo exponemos a las propias partes, como les digo, los oferentes, a las instituciones reguladoras. Y en este caso, lo que nosotros buscamos en este evento es a manera de un conversatorio académico, más o menos como lo que se ha venido realizando a lo largo de la Semana de la Economía, es mostrarlo a los estudiantes y al público en general, un poco lo que es los resultados para que ellos puedan comprender de mejor manera y a mayor profundidad los resultados de un mercado en específico. Con estos 2 componentes viene lo que es el club, que quizás es la parte un poco más fundamentada y por la cual yo estoy aquí, puesto que en este club tenemos los participantes que en un inicio fueron estudiantes únicamente de la Universidad Católica. Pero bueno, con el transcurso de las sesiones, de las reuniones, hemos tenido incorporaciones de estudiantes de la San Francisco, de la UTLA y de la Universidad Central. En este caso, el club lo que busca es profundizar de manera directa, que cada uno de los estudiantes realice a manera diferentes metodologías, ya sea un método de caso, se está evaluando la posibilidad de un método de debate
también donde ellos mismos realicen una información y sus insumos acerca de estos mercados para que se centren directamente y con los feedbacks que tienen de los profesores en este caso, de las propias instituciones, de las propias empresas, pueden realizar de mejor manera y entender mucho más lo que es un mercado en específico. Ahora, ¿qué sectores hemos realizado nosotros? ¿Qué sectores hemos visto? Pues en todos los que les voy a comentar han sido vistos en este año. El primero es el sector de seguros, donde de manera general es un poco lo que pueden ver en la presentación, que es, se realizó un repaso de lo que es el ramo de vida, el sector de seguro de vida colectiva. En este caso, únicamente para ver un poco cómo fueron los costos de siniestro, derivado y en gran parte por lo que fue la pandemia, y entre otras cosas como las primas, si es que aumentaron, y los resultados en general de parte de los mismos actores. Después, en mayo de este mismo año, realizamos una revisión del sector de comercialización de vehículos. En este caso, un poco más enfocado a la irrupción de los vehículos chinos que han tenido dentro del mercado ecuatoriano, la comercialización que tiene en línea. Aquí también se ha realizado un trabajo importante de recolección de datos, donde generamos una base y podemos ver un poco los precios y la variación que han tenido. Luego, en el mes de septiembre, tuvimos el sector de telecomunicaciones, en el cual, una vez más, con los mismos entes como las empresas privadas y los entes regulatorios, analizamos un poco lo que fue la sustituibilidad que existía entre compañías y entre el tipo de servicio de modalidad que se brinda. Y finalmente, en el mes de noviembre, el último boletín que realizamos fue el de segmento financiero, en donde principalmente lo que revisamos fue los bancos y las cooperativas, un poco más direccionado a la parte de las tarjetas de crédito, del consumo, un poco las tasas de interés y la morosidad que se presentaba en estos aspectos. Ahora, los resultados de esto, la participación que hemos tenido, ha sido que, como le he dicho, hemos tenido en principio la participación de instituciones y de empresas. Hemos contado en un total de 22 empresas. Dentro de las empresas y de los diferentes sectores, puedo mencionar, por ejemplo, Chevrolet, Claro, Arcotel, la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, la de Economía Popular y Solidaria, entre muchas más. Como les digo, son 22 empresas e instituciones privadas y públicas en total. Ahora, dentro de los estudiantes, tuvimos en total un número de 58 estudiantes, como les menciono, de diferentes universidades, y el agregado o el plus que tienen de este club es que ellos lo que van a recibir es un certificado de Oeconomics Consultora Económica, donde soy consultor junior, y estoy representando en este momento, y del Instituto de Investigaciones Económicas. Este certificado más que nada para avalar un poco el conocimiento adquirido y el trabajo que realizaron durante el club. Ahora, bueno, esto viene a ser un resumen bastante general, por supuesto, de lo que es el Oicodata, pero yo quiero en este momento un poco a todos los presentes, a los que nos están viendo por redes sociales, por ya sea el Facebook Live o la parte de Zoom, a que sigan en las redes sociales de Oeconomics, puesto que en estas redes y aparte de las redes del instituto, se están colgando todos los boletines de este desglose de los diferentes mercados que les he venido comentando. Ahí ya tenemos publicado de los 4 sectores que hemos visto en este año. Y en adición, la semana que viene será publicada el siguiente boletín. Este boletín lo que va a hacer es un aglutinamiento de todos los sectores ya revisados. Entonces, habiendo mencionado eso, más que nada agradecerles, invitarles una vez más a que nos sigan en redes sociales de Oeconomics Consultora Económica y del Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Un gusto tenerte aquí ya cerrando la Semana de la Economía, ¿no? Aún siendo estudiante, me parece que así deberíamos hacer. A ver. Ahorita vamos a presentar 2 de las publicaciones generales que tiene la facultad. La una es la revista Economía y Humanismo. La revista Economía y Humanismo ha tenido una vida un poco compleja, no ha salido regularmente. Estamos ahora tratando de continuar con eso, porque en realidad la publicación de una revista académica es muy complicado, creo que en cualquier país, más aún en el Ecuador, que tenemos varias revistas de economía y muy poca gente que escribe. Pero nosotros estamos aprovechando los espacios que ha creado la facultad a través del Instituto de Investigaciones Económicas
el espacio de las conferencias o los seminarios de todos los jueves, con el propósito de ir recogiendo las ponencias presentadas en esos seminarios a fin de publicar aquellos que son más relevantes. Entonces, este número es el segundo, perdón, que sale con este contenido. Y en este caso específico, en el número 31 de la revista, hemos escogido un seminario que hubo hace un par de años sobre la relevancia de la teoría de la dependencia actualmente. Y es un seminario, fue un seminario y es una revista que recoge artículos muy interesantes sobre un tema que normalmente no está tratado dentro de la economía convencional, sino que fue y sigue siendo el debate que ha dado América Latina para comprender de mejor manera los problemas del desarrollo y del subdesarrollo. Una de las cosas más importantes, o bueno, una cosa que voy a destacar de esta publicación es que es la importancia que tuvo Agustín Cueva en el pensamiento social ecuatoriano, latinoamericano y mundial. Es uno de los pocos autores ecuatorianos que se codió con los mejores intelectuales del mundo para discutir alrededor del modo de producción, para discutir la teoría de la dependencia alrededor de la definición y de los alcances del concepto de modo de producción. Entonces, por ejemplo, uno de sus detractores fue André Gunder Frank, un economista alemán famoso también dentro de la teoría de la dependencia. Entonces, esta revista tiene ese contenido que nos refresca, por un lado, refresca la discusión que hubo hace varias décadas, pero también nos hace preguntarnos, y a veces ya hay ahí algunas respuestas sobre cuál es la trascendencia de la teoría de la dependencia ahora, en términos explicativos, ¿no es cierto? En términos de cómo vemos, cómo podemos analizar la realidad. Entonces, esperamos también que esta revista es electrónica, así que esperamos que ahí tienen un material de consulta muy bueno, y si es que quieren ir más allá de la revista, pueden acceder al sitio de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas y encontrar las ponencias directamente. Entonces tenemos esa riqueza, entonces, porque ver a veces la exposición de los autores es más rico aún que que solamente leer algo. Entonces les están invitados a que revisen y vean la revista Economía y Humanismo. Bueno, ahora vamos a presentar la otra de las publicaciones generales, esta ya lleva varios años, que es Nuevos Aportes a la Economía. Nuevos Aportes a la Economía es una publicación que recoge las 3 mejores tesis de la facultad. Sigue un proceso riguroso de selección. Se escogen solamente aquellas tesis que hayan tenido de calificación en su trabajo escrito de 9 o más, que hayan tenido sugerencia de publicación de parte de los lectores de las tesis y de los directores, y a todas esas tesis se les anonimiza, es decir, se les quita cualquier rastro de autoría, con el propósito de que unos nuevos lectores que no conocieron esos trabajos nunca hagan una evaluación adicional. Con los puntajes de esa evaluación adicional se establece una categorización o un orden de puntajes, y en base a ese orden de puntajes se envía la publicación a la Fundación Hans Seidel, que es la patrocinadora de esta publicación desde hace varios años, desde sus inicios. Entonces, la fundación escoge de las 5, las 3 que finalmente son publicadas. Entonces, este es un reconocimiento muy importante para los alumnos de la facultad. Supongo que también los alumnos que están cursando tendrán algunos como meta lograr que su tesis se publique aquí, porque les abre el paso para seguir su carrera académica.
O sea, no es una... y yo creo que es sin duda la publicación más importante que existe en el Ecuador sobre trabajos elaborados por estudiantes de las facultades de economía. Y no sé si también de otros países de la región. Entonces, es una publicación muy importante. Y la relevancia de la publicación se completa con las exposiciones que vamos a tener ahora de 2 de los 3 autores. Lastimosamente, el uno no pudo venir, porque están participando en este foro de economía que también está por su edición 10. 11. Estamos en la semana de economía 10, ¿no? 11 es un seminario internacional, entonces eso tiene una categoría especial también tanto para las hojas de vida como para que nuestros recién economistas se vayan fogueando en el mundo académico. Así que vamos a recibir a los 2 autores que están aquí, que son Esteban Landázuri y Paul Troncoso. Les invito a que pasen acá. Vamos a tener el orden de la exposición, va a ser primero Esteban y luego Paul. Y luego, si es que existieran preguntas a los autores sobre sus trabajos, bienvenidas, para que ellos las absuelvan. Así que comenzamos de esa manera este acto. ¿Tienes presentación? Sí, tengo. Buenas tardes con todos los presentes. Un agradecimiento especial para las autoridades de la Facultad de Economía, la Fundación Hans Seidel, por permitirnos formar parte de esta exposición. Para nosotros, la verdad, es un honor estar aquí. En la tarde de hoy les voy a presentar mi trabajo de investigación titulado Mercados segmentados y movilidad laboral en el sector formal e informal del Ecuador durante el periodo 2007 al 2016. Bueno, a modo de introducción, las teorías de segmentación laboral básicamente lo que nos dicen es que existen distintos tipos de mercados, hablando del mercado laboral, cada uno con sus propias características de oportunidades de promoción, asignaciones salariales y también de reglas institucionales, ¿no? Cada uno de los mercados tiene sus propias características que ofrecen a los trabajadores. En la teoría de segmentación dividen estos tipos de mercados en 2, primario y secundario, o a su vez formal e informal, ¿sí? La teoría plantea que existe una dificultad para movilizarse entre los trabajadores dentro de los mercados laborales. En el Ecuador, el sector informal, que es el mercado secundario, representa el 62% del mercado laboral ecuatoriano. Esto no es un dato menor, tomando en cuenta que lo tomamos de antes de la pandemia, de los datos del INDEC, ¿no? Es el segmento que de principal generador de empleo de la economía. Para el caso del Ecuador tenemos 2 investigaciones que se asemejan a la propuesta del día de hoy. En estas 2 analizan igualmente los determinantes de la informalidad. Nos dicen en un breve resumen que la etnia, el género, nos dicen que la educación y también que trabajar en actividades del sector agrícola son determinantes para que las personas se encuentren en la informalidad y a su vez no puedan salir hacia la formalidad. Básicamente los objetivos de mi investigación fueron determinar cuáles son las condiciones de los mercados formales e informales y cómo funcionan las transiciones entre ellos dos. Como específicos, yo tengo identificar las teorías que nos hablan sobre la segmentación del mercado y de realizar 2 modelos Probit, ¿sí? 2 modelos binarios Probit, que son modelar la probabilidad de pertenecer al sector informal en un momento del tiempo, y en el segundo modelo, la probabilidad de, dado que estoy en el sector informal, cómo puedo pasar al sector formal. En los 2 modelos vemos también cómo las variables que están ahí como independientes pues determinan la probabilidad, ¿no? Dentro del marco teórico tenemos 2 teorías que se contraponen, ¿no? que se contrastan. Primero tenemos por un lado las teorías neoclásicas y las teorías duales de la segmentación laboral. En las teorías neoclásicas, los autores plantean que son las características propias de los trabajadores las que generan la segmentación en el mercado laboral. Es decir, como Becker
Schultz, Minzer y hoy lo plantean, la educación, ¿sí? Las habilidades propias de los trabajadores son las que generan que unos tengan más oportunidades que otros de entrar en el sector formal, ¿no? Entonces, además, los empleadores prefieren personas más capacitadas para poder contratar. Esto también nos habla de una discriminación, ¿no? Pero eso plantean los autores. Las propias características de los trabajadores son las que generan la segmentación en el mercado de trabajo. Por otro lado, como contraste, tenemos las teorías duales de la segmentación laboral. Ellos nos dicen que no son las características propias de los trabajadores, sino es el mercado, ¿sí? Es el mercado con sus reglas institucionales las que generan que haya barreras de entrada para los trabajadores entre el sector informal y el sector formal. Básicamente lo que ellos nos dicen son, hay reglas institucionales, como Kerr lo menciona, en cada uno de los mercados, ¿no? En el mercado formal y el mercado informal. Doring y Pior nos dicen que en el mercado formal estas reglas son mucho más modernas, son mucho más estandarizadas, ¿sí? Y mucho más seguras. En cambio, en el mercado informal simplemente es la interacción de la oferta y la demanda lo que genera la asignación de los salarios, las oportunidades de promoción, etcétera, ¿sí? Y finalmente, uno de los últimos aportes de las teorías duales de la segmentación es el de Portes. Portes nos dice que los procesos subdesarrollados en los países latinoamericanos han generado que actividades como sobre todo en el sector agrícola, hayan quedado obsoletas. Y ahí, en este tipo de actividades, no hay contratos laborales, no hay seguridad social, no se respeta al trabajador como si lo hace la ley, ¿no? Digamos, por así decirlo, en el sector formal. Finalmente, tenemos en el marco teórico, Laporte, Slipher y Cambur nos dicen que hay 5 determinantes principales de la informalidad para que las personas estén en el sector informal y que a su vez no puedan pasar al sector formal. Falta de acceso a financiamiento formal. Muchas personas del sector informal ni siquiera tienen acceso a un crédito y los que sí lo tienen apenas pueden acceder a un crédito informal, que las tasas de interés son mucho más altas y los beneficios son menores, digamos, en términos relativos a un crédito formal. El segundo determinante es las regulaciones del Estado. Obviamente las licencias, los permisos son costos en los que tienen que infringir las empresas informales y versus el beneficio que ellos tienen no les representa, ¿no? Entonces para ellos es muy costoso pasar a la formalidad. Como tercer determinante, la educación. Personas más educadas o con un nivel más alto de educación pueden liderar empresas con procesos más técnicos y competir en el mercado formal. El cuarto determinante son los costos, los impuestos, los contratos laborales. Esto también genera que, como es un desincentivo para las empresas informales, ¿sí? En muchos casos, por los que ellos no pueden acceder a ser formales. Y finalmente, la trampa de pobreza. Cambur nos dice que es una trampa en la que están las personas pobres, ¿no? Obviamente, para ellos es mucho más difícil salir al sector formal y ellos encuentran más bien en la informalidad un nicho para poder desarrollar sus actividades económicas de subsistencia. Bueno, ya entrando ahorita ya en lo que es la parte econométrica, sí, los dos modelos, en las dos regresiones que hicimos, que se hicieron en la investigación, utilizamos los paneles del ENEMDU de los años 2007 a los 2016, que fue la información que obtuvimos del INEC. En la primera regresión, nosotros tenemos en un primer momento a las personas que están en la población económicamente activa y en un segundo periodo a las personas que están en el sector informal. Recordemos que los paneles, ¿sí? Están compuestos por grupos de personas a las que el INEC realiza encuestas de empleo y desempleo en 2 años consecutivos. Entonces, en el 2007 al 2008 se sigue el mismo grupo de personas. Desde el 2009 al 2010 se sigue a otro grupo de personas. Entonces, esta dualidad nos permite tener estos paneles para poder analizar, no como causalidad, pero sí podemos analizar cómo las variables pueden, digamos, en el modelo interferir en las probabilidades, ¿no? De ser informal o pasar a la formalidad. Como les mencionaba en la primera regresión, es la probabilidad de ser informal. En la segunda regresión, en el primer momento, en los años impares, tenemos a las personas que están en el sector informal y en un segundo momento, en los años pares, tenemos a las personas que se encuentran en el sector formal, ¿sí? Analizamos la transición de estas mismas personas que se les sigue en 2 años consecutivos. Como variables dependientes, informalidad y formalidad en los segundos periodos, y variables independientes, según como la teoría nos mostraba hace un rato, tenemos el sexo, la edad, el estado civil, el nivel de educación, que lo dividimos entre primaria, secundaria y universitaria, el ingreso, que nos permite tener una visión más o menos, ¿no? No estructural o digamos total de la pobreza, pero sí nos da por lo menos algún sentido de que menores ingresos
pues se acerca a las personas que están en línea de pobreza, ¿no? El acceso a crédito, que es un promedio cantonal de los 5 tipos de crédito que encontramos en la ENEMDU y las variables que identifican a cada uno de los paneles. Brevemente, no voy a demorar aquí, las estadísticas descriptivas de mi investigación nos dicen que hay más hombres, ¿sí?, que mujeres en el mercado formal e informal. Algo interesante es que donde predominan las mujeres es en el sector informal. La educación, la mayoría de personas en el sector informal tienen como su último nivel de educación el nivel secundario, le sigue el primario, mientras que en el sector formal la mayoría de personas de la muestra tienen como su último nivel de educación el nivel universitario y le sigue el secundario, ¿sí? Tenemos el 53% de la muestra está en el sector informal y las personas, el crédito al que más pueden accedieron más las personas en la muestra que tuvimos de los 5 paneles es el crédito de la banca privada. Aquí podemos ver, tomamos en cuenta las personas con ingresos menores a $2.500. Nada más podemos analizar en este gráfico que en el sector informal es mucho más predominante el primer quintil del ingreso, ¿no? Bueno, ahora sí, los resultados del primer modelo que nos dice cuál es la probabilidad de pertenecer al sector informal nos dieron los siguientes resultados. Los hombres tienen en promedio 2% más probabilidad de pertenecer al sector informal. Eso también nos puede dar una idea de que hay, por el hecho de que hay también más hombres dentro de la PEA. Las personas de mayor edad tienen más probabilidad de estar en el sector informal. Es súper interesante encontrar que dentro del sector informal el rango de edad es mucho más alto que en el sector formal. La educación, las personas que tienen como su último nivel de educación básica, secundaria o universitaria o posgrado, tienen menos probabilidad de pertenecer al sector informal versus las personas que tienen su último nivel de educación primario o ningún nivel de educación. En el tema del ingreso, el segundo, tercer y cuarto cuartil, o sea, las personas que se encuentran en el segundo, tercer y cuarto cuartil, tienen menos probabilidad de pertenecer al sector informal versus las personas del primer cuartil del ingreso. Movilizarse de un cantón donde no hay acceso a crédito banca pública hacia un cantón donde hay total acceso a este crédito, les da 4% menos probabilidad de pertenecer al sector informal versus a las personas que se movilizan de un cantón con cero acceso a un crédito informal o chulquero, como lo llamamos, a un cantón donde hay total acceso al crédito chulquero, ¿no? Y finalmente, las variables de los paneles no son significativas. Pudimos ver que esto nos da una idea que durante los 10 años de los 5 paneles, las condiciones en el mercado laboral, ¿sí? No son, digamos, los paneles no son determinantes, ¿sí? para el tema de la informalidad en el modelo. Para responder el segundo objetivo o la segunda de la investigación, tenemos las matrices de transición de los 5 paneles. Aquí se puede ver que la probabilidad promedio es del 16%, es decir, el 16% de las personas que estaban en el sector informal se pudieron movilizar al sector formal de la economía en estos 10 años. Lo preocupante es que el 84% no se movilizó al sector formal, se quedó o bien en el sector informal o se fue a las otras clasificaciones del empleo que no corresponden a la formalidad. En el segundo modelo, igualmente hicimos un PROBIT para conocer cuáles son los determinantes y la probabilidad de que las personas puedan pasar de la informalidad a la formalidad. Como principales resultados, igualmente podemos ver que la educación es uno de los determinantes. Personas más educadas, grados de secundaria, posgrado, universitario, te da una mayor probabilidad de pasar al sector formal en comparación a las personas que tienen un nivel de educación primario o ningún nivel de educación. Igualmente, las personas con menos recursos de los del primer cuartil del ingreso tienen menos probabilidad, o es lo mismo decir que los del segundo, tercer y cuarto cuartil tienen más probabilidad de pasar a la formalidad en comparación a las personas del primer cuartil. Las variables de acceso a crédito cantonal no son significativas en el modelo, al 95% del intervalo. Esto nos da una idea de que a pesar de que las personas tengan acceso a crédito cuando están en la informalidad, su propia condición, ¿sí? de pertenecer a este sector no les permite salir, ¿sí? Al parecer, estos son los análisis que pudimos obtener con algunos papers que pudimos también leer. Las variables de los paneles igualmente no son significativas. Se puede decir que las condiciones se han mantenido constantes, no son significativas en el modelo durante los 10 años. Como conclusiones, lo que hemos visto en los modelos, niveles más altos de educación. La educación es un determinante, como pudimos ver aquí, como les decía, no de forma causal, porque no podemos ver a las personas tampoco en serie de tiempo, pero sí mucho más allá de una estadística descriptiva. Entonces pudimos ver que la educación es uno de los determinantes para que las personas puedan salir de la informalidad, movilizarse al sector formal, y como algunos autores plantean, esto tiene lógica, ya que niveles de educación más altos implican una productividad marginal mayor, y estas personas son mucho más atractivas para ser contratadas en empresas formales.
En las variables de acceso a crédito, los resultados nos dicen, como los autores los plantean, que es importante dar acceso a las personas cuando se encuentran en el sector informal para que puedan formalizar sus empresas o sus emprendimientos, pero es importante que sea un crédito formal, ¿sí? No siempre, como pudimos ver, el crédito formal tiene mejores resultados que un crédito, como nosotros lo llamamos acá, chulqueros. Listo. Finalmente, en el tema del ingreso, como vimos en la teoría, el primer cuartil del ingreso, es decir, las personas con menos recursos, menos capital, son las que tienen más probabilidad de pertenecer al sector informal y las que tienen menos probabilidad de movilizarse hacia el sector formal, ¿no? Esto nos habla igualmente de la trampa de pobreza que nos plantean algunos autores como Cambur, Samuel y Samuel. Y finalmente, lo que ya les comentaba, que las variables de los paneles, ¿sí?, no son significativas, entonces es la idea de que se han mantenido, por así decirlo, constante las condiciones para los trabajadores de la muestra, durante los 5 paneles, en la población económicamente activa, ¿sí? Bueno, esa es la investigación que les quería presentar el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención, espero haya estado súper claro. Y nada más, antes de terminar, quería hacer una pequeña mención a Priscila Hermida. Sin ella no hubiera sido posible, pues por gracias a su apoyo y su guía, lograr este objetivo, ¿no? Y a mi madre, que siempre es mi mejor amiga. Muchas gracias a todos. Gracias, Esteban. Por favor, Paul, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Para mí es un verdadero placer volver a la PUCE para exponer esta investigación que la realicé el año pasado con la ayuda de mi directora Francisca Granda, y un especial agradecimiento también a Pablo, a Andrés, a Carolina y a quienes hicieron posible el evento de la Semana de la Economía. El día de hoy la investigación que les voy a presentar es las aporías derivadas de la coexistencia de la democracia y el sistema capitalista dentro de la globalización en el periodo 1950 a 2020. Básicamente vamos a introducir el tema, vamos a tratar los conceptos, evaluar la metodología, mostrar las características de los términos que se operacionalizaron para la investigación, mostrar las 7 aporías construidas, plantear un cotejamiento a la realidad, dar una explicación desde el marxismo heterodoxo, especialmente desde la teoría de Althusser, y pues exponer las principales conclusiones. Bueno, el primer punto que sería interesante tratarlo es el por qué se hace o se aparenta la relación simbiótica entre democracia y sistema capitalista. La tesis buscó plantear y cuestionar esta aparente relación unívoca que en el liberalismo clásico y en el neoliberalismo se ha tratado, mostrando que los sistemas o los países que tengan unos niveles más altos de capitalismo tendrán niveles más altos de democracia. Entonces, esto pone en cuestión si es que existe o no armonía entre los sistemas, si es que se da o no un uso instrumental a la democracia, y pues empieza a existir un ruido en la interpretación que pueda haber de cada uno de los sistemas. En este sentido, la pregunta de investigación se cuestiona sobre cuáles serían las aporías derivadas de la coexistencia de la democracia y el sistema capitalista dentro del periodo de globalización, entendido este periodo desde 1950 debido a que existen cambios en la comprensión de los estados-naciones. De esta forma, se construyen conceptos clave que están incluidos en la explicación que se da, sobre todo aporía, entendido como contradicción, la globalización como el periodo en el que se estudia este fenómeno, el sistema capitalista desde una definición minimalista a partir de las características de propiedad privada, la democracia liberal como lo que se instrumentaliza en algunos indicadores como BIDEM, IDEA y The Economist que se utilizan a lo largo del trabajo, y la democracia sustancial a partir de la instrumentalización que hace Luigi Ferrajoli en 2001, donde diferencia
la sustancial de la liberal. La metodología que se planteó en esta disertación fue sobre todo una metodología deductiva, donde se desglosaron las premisas empleadas a lo largo de los puntos que caracterizaron a los sistemas y a partir de ellos, de manera cualitativa, exponer esas relaciones a partir de diferentes conexiones teóricas que se iban haciendo y argumentos que rondaban entre los 15 y los 27 pasos lógicos que mostraban la relación entre cada una de las variables. Aquí el punto clave que se empleó para demostrar la aporía fue el falsacionismo o el reductio ad absurdum, que es un método muy utilizado en filosofía y en ciencias sociales para mostrar la contradicción tanto entre sistemas como entre conceptos. ¿Cuáles son las características que se expusieron para llevar a cabo, para comprender los diferentes sistemas, tanto el capitalismo como la democracia liberal, como la democracia sustancial? Bueno, son los que están en la pantalla, pero principalmente lo que se menciona es que esta primera parte implica una abstracción teórica, es decir, una fase sintética que representó el acoplar diferentes teorías que venían de autores como Ferrajoli, Held o David Harvey, al igual que otros conceptos, tanto desde el marxismo como desde críticas aledañas que se plantearon tanto el liberalismo como el neoliberalismo, y pues la proposición de 10 características instrumentales para cada uno de los sistemas. Eso se mira en la pantalla y pues se emplearon con el afán de poder posteriormente exponer las premisas y mirar una a una de manera rigurosa y a partir de tablas de verdad si es que existía o no subsunción entre argumentos y si se construía o no el reductio ad absurdum. En ese sentido, pues se construyeron 7 aporías que, bueno, se da un comentario previo respecto a ellas, que es que en las aporías, pese a que varias de ellas llegaron a tener incluso 6 o 7 formas de demostrar la falsedad del argumento, en una lógica deductiva bastaría con que una de esas 7 formas de demostrar el argumento fuesen verdaderas para que en general el argumento sea válido en términos tanto de lógica aristotélica como boyliana. De esa forma, pues, los 7 argumentos, cada uno tuvo diferentes insumos y diferentes puntos de partida de las premisas y a partir de eso se puede demostrar que la robustez del argumento se extiende por exhaustivamente encontrar diferentes caminos teóricos para demostrar las aporías que se están planteando. En este sentido, se agruparon la forma de encontrar las contradicciones entre democracia y capitalismo por términos metodológicos e instrumentales. Se dividió a la democracia como la democracia liberal y la democracia sustancial para mirar de manera progresiva cuáles eran las contradicciones entre el sistema capitalista y cada una de estas desgloses teóricos de democracia. Ahora, importante mirar el por qué se trató primero la democracia sustantiva o sustancial y posteriormente la democracia liberal, porque en cuanto a democracia sustantiva parecería existir más claridad intuitiva del por qué sería contradictoria con el sistema capitalista, mientras que con la democracia liberal las sutilezas detrás del argumento requerían una mayor cantidad de insumos. Entonces, a partir de la construcción de insumos en la primera sección con la democracia sustancial, se pasó a hacer lo propio con la democracia liberal. Ay, se fue muy abajo. Vamos a volver acá. Ok, entonces estas son las aporías que se construyeron. Las aporías, primeramente, entre el sistema capitalista y la democracia sustancial se pueden ver en 3 puntos, como les mencioné. El primer punto es la equidad. Estos son simplemente los resúmenes teóricos que se planteaban a la final de cada subcapítulo, pero que se iban a intentar explicar brevemente cada uno. El sistema capitalista, por definición, al existir la propiedad privada y al ser deseable que se muestre esta dicotomía entre fuerza de trabajo y expresión, es decir, capitalistas que tengan la detención de los medios de producción, termina propugnando por la inequidad por tener esta dicotomía. Mientras que la democracia sustantiva, dentro de la definición que le da Luigi Ferrajoli, exige que la equidad sea una condición sine qua non se pueda dar al sistema. Por lo tanto, al coexistir el capitalismo con la inequidad y la democracia sustantiva con la equidad, se demuestra que es imposible, a partir de esta reductio ad absurdum, que el capitalismo coexista con la democracia sustancial. Existe el mismo ejercicio
existe un ejercicio análogo con quién es el verdadero soberano en el capitalismo y en la democracia sustantiva, al ser uno un sistema económico y el otro un régimen gubernamental. Y en cuanto al sistema capitalista, se muestra que el interés de la mayoría no se cumple al existir un deterioro de las condiciones de la mayor parte de la población. Mientras la mayor parte de la población tenga condiciones que son ajenas a su beneficio, su interés, o en términos rusonianos, la voluntad general, se vería coartada derivada de este argumento. En cuanto a la democracia sustancial, nuevamente vuelve a ser uno de sus elementos constitutivos o definitorios el hecho de que exista un interés mayoritario. Al el capitalismo no poder garantizar un interés mayoritario por derivar esto en graves contradicciones para las tasas de ganancia y pues igualmente para la subsistencia de las brechas de inequidad que se plantean, es contradictorio con la democracia sustantiva por este segundo argumento. Y finalmente el tercer argumento de este paquete argumentativo es la brecha salarial. Este argumento fue el que se soportó en mayor medida de algunos valores que se correlacionaban con estadística descriptiva para mirar cómo el capitalismo genera brechas salariales al existir nuevamente esta dicotomía entre personas que enajenan su fuerza de trabajo y quienes tienen la detención de los medios de producción, mientras que la democracia sustancial exige por definición que las brechas salariales no se den de manera extensiva, por el argumento rusoniano que en una democracia sustancial la deliberación que se dé a partir de brechas salariales significativas permitirían a quienes tengan salarios más altos poder coartar la opinión o incluso poder influir en la opinión de quienes tengan valores menores. Es el tercer reducto al absurdum que muestra por qué el capitalismo y la democracia sustancial no serían coexistentes. Luego de estas tres, que parecerían muy intuitivas, porque la democracia sustancial y la mayoría de autores que han estado desde los inicios de la defensa o de la operacionalización de la democracia sustancial, contrarios al sistema capitalista, es mucho menos intuitivo hacerlo en la segunda parte, que fue respecto a la democracia liberal, y pues ahí es donde se plantean algunas sutilezas. La primera aporía en cuanto a la democracia liberal y el capitalismo, que es una de las más interesantes del trabajo, es la discrepancia que hay entre el valor de los votos. Mientras el capitalismo implica que exista una inequidad electoral por la diferencia de acceso hacia los fondos para poder concurrir en elecciones para escaños de representación pública, y a la vez implica una discriminación electoral por existir en la mayoría de países diferentes trabas para que quienes acceden a la democracia no lo puedan hacer en función de su condición socioeconómica, por ejemplo en Estados Unidos el día de la votación, o por ejemplo las restricciones para la elegibilidad en algunos otros países, aun cuando hay agravantes en la época contemporánea. En ese sentido, pues, el capitalismo termina violentando leyes que son defendidas por los sistemas de democracia liberal, como lo plantea en su libro de Modelos de Democracia de David Hell, en el que la democracia liberal obligaría a que exista equidad electoral y a la vez no exista discriminación electoral por términos que sean relacionados con la economía. De esta forma se demuestra un reductio al absurdum, porque el capitalismo, de cuatro formas diferentes, al ser dos valores posibles, se pueden generar cuatro combinaciones por las cuales sería contradictorio el sistema capitalista con la democracia liberal. La segunda aporía que se plantea aquí son los vicios del interés privado, al existir de esa forma parcialidad electoral. Mientras en la democracia liberal no podrían haber vicios de interés privado, porque los intereses de los electores llevarían a sistemas impositivos que resulten ser casi confiscatorios, como plantearía el modelo de Alesina y Rodrik respecto a las tasas impositivas en concurrencias democráticas. En el capitalismo se propondría porque exista parcialidad electoral al escogerse agendas que sean contrarias a los intereses de quienes enajenarían su fuerza de trabajo, y por esta razón pues terminarían coartando las posibilidades de que en un sistema electoral donde todos los votantes propondrían por una decisión racional, por el sistema impositivo o sistema de plan de gobierno más beneficioso para su interés, no se darían en un capitalismo, porque eso llevaría a que las tasas de ganancia lleguen a valores ínfimos y los impuestos a valores confiscatorios.
La tercera aporía respecto a la flexibilidad laboral es que existan, de acuerdo al capitalismo, las garantías laborales mientras existan instituciones o prácticas que aten a los individuos a valores que influyan en su proposición o su propuesta, su oferta de trabajo. El mercado laboral a más cantidades dentro del sistema capitalista tendería a ser indeseable para quien es el empleador, por ser este empleador quien tiene las mayores posibilidades de negociación en esa relación asimétrica. Mientras que la democracia liberal implicaría garantías laborales, pues que esto sería lo que los electores decidirían en caso de que el sistema cumpla con sus condiciones. Finalmente, la última aporía sobre la razón por la cual estos sistemas son contradictorios muestra lo mismo que se planteó en la sección anterior sobre el interés de la mayoría. Al igual que en la democracia sustancial, el interés de la mayoría es distinto al del sistema capitalista, sobre todo por la estructuración económica, se da el mismo caso en cuanto a la democracia liberal. Ahora, cuando se cotejan estos datos en el deber ser, con el ser y se mira en función a The Economist y su índice de la democracia, se encuentra que una gran cantidad de países, de hecho el 13.2% para cuando se hizo esta investigación en 2019, eran democracias plenas, el 32.5% democracias frágiles, el 22.2% regímenes híbridos y el 32.3% regímenes autoritarios. Esto que tiene a la actualidad correspondencia muestra, como se ve en el mapa, una distribución asimétrica, pero que es interesante porque si es que miramos los países que tienen una puntuación menor, en las láminas anteriores que el estado del mundo tenía una gran cantidad de países en democracia y que a su vez los países que en el índice Heritage tenían una baja libertad económica eran realmente marginales en relación al número de países que hay, es decir, son los últimos 18 países de 180 que se toman en Heritage. Entonces, la pregunta fundamental para hacerse, si es que desde la teoría sería incompatible la democracia con el sistema capitalista, es por qué terminan coexistiendo. Y la siguiente parte de la disertación lo que se encarga es de explicar eso. Hay muchas explicaciones para mostrar, tanto desde perspectivas culturalistas, cuanto desde perspectivas del marxismo ortodoxo, del marxismo heterodoxo, de autores institucionalistas, desde la socialdemocracia, el por qué el capitalismo sigue coexistiendo con la democracia. Aquí solamente me limito a hablar de una de ellas, que fue la que parecía más intuitiva en ese momento a partir de los estudios que venía realizando, y era desde el marxismo heterodoxo, que planteaba que el capitalismo terminaba coexistiendo con la democracia y mantenía su relación debido a que la información se mantenía como asimétrica, incompleta, imperfecta, debido a que se construyeron mecanismos de culpa internalizados para la mayoría de votantes que terminan considerando su responsabilidad el hecho de su infausta situación económica y no del sistema económico, y la ideología canalizada en los medios de comunicación, al igual que las expectativas sociales del American Dream, entre otros factores. La pregunta ahora sería el cómo, y el cómo es a partir de lo que a juicio de Althusser, que les había mencionado, son los aparatos ideológicos del Estado. Es decir, el capitalismo y su conexión con la democracia, entendida la democracia por antonomasia como el mejor sistema de gobierno y entendido el capitalismo como el mejor sistema económico, ese sí, un poco más debatido desde la academia y desde las posturas, sobre todo desde las izquierdas, vendría a ser canalizado a partir de la familia, la religión, la escuela y los medios de comunicación, siendo esos entornos desde la academia, desde las discusiones políticas y desde la expresividad en los medios del día a día, al capitalismo como la causa de la riqueza y a los sistemas contradictorios del mismo como la causa de la pobreza. Entonces, subsidiariamente, los aparatos del Estado como la policía, la milicia y el sistema punitivo, que ahora está en una situación crítica en el caso ecuatoriano, serían elementos coadyuvantes para que esta relación se mantenga en caso de que se construya una discrepancia. Bueno, ahora sí, terminar con algunas breves conclusiones respecto al trabajo y lo que se pudo llegar a partir de esta teorización que se construyó en un primer momento, la corroboración y la explicación posterior desde el marxismo heterodoxo, es que el capitalismo no es compatible desde la operacionalización que se hizo en este trabajo, al menos desde un punto de vista teórico, con la democracia.
Con la democracia sustancial queda completamente descartado como sistema complementario o coexistente, pero con la democracia liberal existen adaptaciones que, golpeando los elementos constitutivos de la tabla que vimos en un inicio, podrían solucionarse, pero que en términos prácticos llegarían en algún punto a encontrar un reductio ad absurdum en alguna de las aristas antes tocadas en la relación con el sistema de democracia liberal y el sistema capitalista. De la misma manera, una sociedad puede ser democrática o capitalista, pero no ambos, de acuerdo a los tipos de definición que dimos, y esto lleva a la reflexión de el por qué debe decidirse de manera consciente, informada, reflexiva. Si es que una sociedad propende por ser democrática en el sentido estricto del término, aún sin ser un tipo ideal, pero al menos cumpliendo la mayoría de características constitutivas, o decantarse por un tipo igual en esas relaciones de capitalismo. Esa pregunta lo debe hacer cada una de las sociedades de manera responsable y en función de su voluntad y de su agrupación constitucional. Los aparatos ideológicos del Estado logran conciliar, a partir de esto que se demuestra, la existencia del capitalismo y de la democracia a partir de justamente eso, como la cultura de masas, como la catalización de diferentes medios de comunicación, como el discurso del éxito de países que han aplicado sistemas capitalistas con gran liberalidad económica han calado profundamente como sistemas exitosos, y cómo todo este entramado y engranaje de argumentos lleva a pensar que siempre es beneficioso, catalizado por lo que ya les dije, aparatos ideológicos del Estado, la academia, los medios de comunicación, las grandes esquemas de las escuelas ortodoxas de mainstream, ¿no? Y pues de la misma manera se puede decir que la persuasión en esta época sobre la violencia física ha sido preponderante, es decir, un método de restricción o de coartamiento de una ideología discrepante ha sido los aparatos ideológicos del Estado más que los aparatos del Estado. A día de hoy nos encontramos en un mundo a la Huxley con mayores beneficios ligados al hedonismo, al placer por el placer, a la forma como el consumo termina llevando para que cada una de las personas sienta autosatisfacción, sienta autorrealización, aun cuando sea un espejismo o aparente, en detrimento de una situación donde se haya reflexionado verdaderamente si es que el sistema era el que beneficiaba. Ya no hay fuerza que restrinja con violentas represiones como existió en el siglo XIX y XX, aun cuando sí existan eventos aislados, pero ya no de manera sistemática, pero sí hay una nueva cultura que enfatiza y empuja a la propuesta de un modelo exitoso de vida relacionado con el consumo. De la misma manera, es importante que se desmienta esta relación simbiótica, porque llevaría a que los individuos consideren que cada uno de los eventos infaustos o negativos de su vida son responsabilidad de ellos mismos y no del sistema económico o político en el que viven. Ese mecanismo de culpa tendría efectos devastadores en la psique de cada uno de los votantes que piensan que los malos gobernantes son producto de sus decisiones, aun cuando puedan terminar obviándose o construyéndose un velo que oculta las relaciones sistémicas, tanto electorales en el sistema político cuanto económicas en el sistema estructural de cada uno de los países, ¿no? Y finalmente, pues es importante reflexionar sobre que hay un espejismo de libertad en el capitalismo y en la democracia, por considerar que en ambos sistemas existe gran agencia por parte de los individuos y una pequeña restricción estructural, sobre todo en los países donde el sistema capitalista ha calado más hondo en la sociedad. En ese sentido, sería importante que desde la academia se reflexione con seriedad y rigurosidad sobre los puntos y pues se miren algunas otras alternativas, bien sea el cooperativismo, bien sean propuestas de economía alternativa, economía verde, formas de cambiar esta relación de explotación que termina generando un gran lastre, no solo en términos ecológicos, sino también en términos sociales y económicos. Muchísimas gracias. Gracias, Paul. Gracias, Esteban, por sus exposiciones. Ahora vamos a formalizar un poco este acto de premiación.
Para eso nos va a acompañar Andrés Mideros, decano de la facultad, quien les va a entregar los certificados de la premiación que significa este libro, así como unos ejemplares. No sé si quieres. Sí, con una pequeña palabra. Muchas gracias, Pablo. Un saludo cordial a todas y todos que nos han estado acompañando en esta semana de la economía, con truenos, con temblores, pero con mucha discusión y profundidad, ¿verdad? Y es un honor realmente, Esteban, Paul, entregarles el premio Hans Seidel a las mejores disertaciones de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Yo quiero señalar un elemento sobre este premio. Es lo mejor de lo mejor. Es un premio que tiene un riguroso proceso, que toma las disertaciones de grado que han obtenido entre 9 y 10 sobre 10, que son sometidas a un posterior proceso de evaluación por pares ciegos, es decir, por otro docente de la facultad que no estuvo en el tribunal y que genera una nueva calificación. Y las mejores de estas son presentadas a la Fundación Hans Seidel para una revisión adicional que genera los 3 trabajos que son premiados cada año. Entonces es un honor y es un orgullo, y esta es una obra de relevancia que ustedes tienen como culminación de esta primera parte de su carrera académica, en la que les deseamos todos los éxitos. Entonces, Paul, Esteban, es de verdad un honor hacerles entrega de este premio, que es una tradición de la Facultad de Economía por muchos años. Muchísimas gracias, felicitaciones y enhorabuena. Les entrego. Gracias, Andrés. Gracias, Paul, y gracias, Esteban. El último acto de esta presentación de libros nos va a presentar María de los Ángeles Barrio Nuevo. El libro sobre el último encuentro la última semana de la economía, el del año pasado, que trató sobre economía circular. Es la segunda vez o el segundo año que la facultad tiene la posibilidad de publicar los resultados de las ponencias presentadas en la Semana de la Economía. Entonces, estas publicaciones constituyen otra contribución, ¿no es cierto?, al debate, porque los temas que se discuten en la Semana de la Economía son temas de alto nivel de interés nacional y mundial. Así que gracias por su atención y les dejo con María de los Ángeles.